Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptar esta participación aquí en este mini conversatorio. Siempre nos falta tiempo para charlar, pero vamos a aprovechar. Tú eres una de las curadoras invitadas a la sexta versión de la Bienal de Danza de Cali. Y Sí. quisiéramos saber, desde el inicio, cuando te convocaron aquí, ¿cuál fue el proceso para participar y para construir este programa de la Bienal? Bien, hola, mi nombre es Ana Carolina Ávila, soy bailarina de formación de Bogotá, de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Vengo un tiempo largo trabajando con temas de gestión, de investigación, siguiéndole el paso a la danza en el país particularmente, después de una ruta larga de trabajar con el Ministerio de Cultura y el Plan Nacional de Danza. Tengo una relación de amor de hace tiempo con la Bienal, casi que desde la primera. Porque somos como buenos amigos, buenos viejos amigos. Chévere. Entonces, en las primeras bienales estaba muy conectada con la parte académica, con la construcción de la investigación, con generar conversaciones que conectaran el movimiento de la danza nacional con la bienal. En el año 2021, cuando se termina la quinta edición de la Bienal, yo en ese momento estaba como gerente de danza del Instituto de las Artes de Bogotá, de IDARTES. Cerré allí y Juan Pablo y Mariana Garcés me invitaron a ser parte del comité curatorial de esta sexta versión. ¿Cómo se construye una programación de una bienal? Pues creo que indagando, escuchando, viendo, preguntándose qué es interesante, qué es sexy en términos de contenidos, qué es innovador, pero también qué genera identificación en las personas que aman la danza, y que emociona un público. Eso es básicamente lo que se pregunta un curador. Me llama mucho la atención y me gusta y por eso quiero preguntarte acerca de esos adjetivos que utilizas de tu relación de amor con la danza, de palabras como sexy, un contenido interesante para que llegue a un público que se enamore de los espectáculos y de la puesta en escena. Digamos que un poco tu mirada también no es la de una persona que ha estado de cerca a la expresión de la danza, porque eres bailarina. Entonces, ¿qué encontraste en esos grupos para decir, conecté, digamos, y ahí es donde está, siento yo, esa emoción del curador que ya se sale de lo meramente técnico y que encuentra una conexión que va más allá? ¿Qué fue lo que viste en esos grupos? Y si tienes de pronto alguno que nos pueda decir, mira, vamos a ver desde acá este sentimiento, esta otra narrativa que se construye a partir de... ¿Qué nos puedes decir específicamente como esos grupos que encontraste? Pues mira, primero yo creo que los artistas trabajamos para conectar emociones y para conectar experiencias, las experiencias de los artistas con las personas que nos ven o con las personas que viajan con nosotros, porque a veces cuando las personas, los teóricos del arte hablamos de públicos, es como si hubiera una gente viendo a una otra por un microscopio, ¿no? Sí, sí, Y a sí. mí me parece que es muy importante también empezar a relajar esa idea de que solamente las personas que saben de danza o que saben de arte son las que pueden ir a una bienal o pueden ir a un museo. Eso es básicamente mentira. O sea, lo único que uno necesita para ir a una bienal o para ir a un museo es ojos o no, porque incluso ya hay unas experiencias sobre la diversidad funcional muy interesantes que nos invitan a entender las artes como una experiencia emocional, ¿sabes? Con la que tú te puedes acercar con los sentidos. Entonces, primero, para ir a ver una bienal de danza se necesitan ojos, ya. Segundo, necesitamos también entender que la danza conecta desde muchos niveles a las personas. Cuando tú ves a alguien bailar, incluso la neurociencia lo ha estudiado, nosotros tenemos algo que se llama neuronas espejo. Y es que hay un sistema neuronal tuyo que empieza a reflejar en ti lo que puede estar sintiendo la persona que tú ves bailar. Esto no es un carreto mío hippie, hipster, nada, es neurociencia pura y dura. Entonces, por eso hay una enorme conexión entre ver bailar a alguien y sentir placer en eso. Y tener ganas de bailar además, ¿no? Entonces, desde esa explicación tan ñoña y de pronto tan sencilla, yo podría explicarte que a nosotros nos interesa que cuando una persona se siente en un teatro, se siente en un espacio público, se siente en la licorera a ver los espectáculos que componen la programación, pase por distintas emociones y se sienta conectado con lo que está pasando con esos cuerpos bailando. Entonces, por ejemplo,
Tú vas a ver dentro de la programación un colectivo como Pacific Dance de Tumaco, que son unos chicos muy jóvenes que vienen de un barrio que se llama La Ciudadela, un barrio con enormes índices de reclutamiento para grupos armados ilegales, un barrio con unos índices de escolarización muy complejos, un barrio con muchas problemáticas sociales que han encontrado en la danza el motor de sus vidas y han encontrado en la danza un campo de salvación y han encontrado en la danza como una razón de ser. Y cuando tú los ves bailar, ves a una persona gritando porque tiene ganas de vivir a través de su cuerpo. De eso se trata programar, de poder poner eso frente a alguien que se pueda conectar con la vida de otro. Yo digamos que pienso en cada cosa que dices y me llegan como imágenes, ¿no? Como obras que he visto y que de pronto yo no entendía por qué sentía lo que sentía cuando las veía. Y ahora con esta explicación que nos das, digamos que baja la discusión desde una cuestión muy elevada, donde cualquier persona se puede tocar a partir de un movimiento de un artista en escena. Digamos, también quisiera saber, en esa experiencia de pensar en el público para programar, ¿cierto? Sí. Para estar también del otro lado, lo social, que lo tocaste, o sea, como esos contenidos que son un poco, digámoslo así, duros, Sí. ¿cierto? Que también están en este aspecto curatorial. ¿Cómo hizo el comité para saber desde, bueno, vamos a tener esto, que es el placer de ver bailar, hasta construir unas narrativas que son un poco más difíciles de digerir, si queremos como decirlo de esa manera? ¿Qué tanta proporción hay de un lado o de otro en esta Bienal, en esta sexta versión de la Bienal? Es bonito también pararse un poquito y contarle a las personas que nos escuchan que esta Bienal es muy rara en el mundo, porque es una bienal que no conoce fronteras entre la danza. Normalmente si tú viajas alrededor del mundo en los grandes festivales especializados en danza o en las bienales, siempre ves o piezas de danza contemporánea, o piezas muy experimentales, o piezas muy de vanguardia con videodanza, con nuevas tecnologías, o festivales especializados en danza folclórica, etc. Esta bienal es una joya en el panorama internacional porque es una bienal atrevida, porque te presenta una obra de tango desde una visión contemporánea que te permite entender toda la magia de lo que tú ves una pieza, una pareja bailando tango y sientes que te estás enamorando. Sí. Puedes ver eso y puedes ver una obra de Tailandia que habla sobre las ancestralidades y las mitologías de otro mundo, que es School of Ganesh, de 18 Monkeys. Y puedes ver una obra como la de Wangari o las de Sankofa, que hablan de manera abierta y explícita sobre los cuerpos racializados y las violencias raciales del sistema estructural nuestro. Y puedes ver también una obra en donde una performer como Betty Chomanga, que es una afro-francesa, habla sobre deidades ancestrales y la forma como las mujeres han resistido a través de sus cuerpos al paso del tiempo, conectadas con una ancestralidad femenina. Son temas muy distintos entre sí. Lo que las conecta y lo que puede conectar a las personas con eso son los cuerpos que los ponen a disposición. Y esa es la magia de la danza, y esa es la magia de una programación como la de la Bienal, que es atrevida, que te puede llevar por todos estos lugares, te puede llevar a ver unas piezas interesantísimas que vienen desde lo profundo del Carnaval de Barranquilla, otra pieza de una compañía que se llama Tabaques, que trae el mundo de las ánimas de Monpós y hace un performance impresionante en torno al bullerengue y a los espíritus que habitan en los edificios, y te trae cosas como las que vienen del Foco Suiza, que son completamente vanguardistas respecto al cuerpo, ¿no? Entonces es atrevida, es interesante, pero también es para todos los ojos y todos los públicos. Y es una ventaja, ¿no? El sincretismo que tienen ahí, porque no es como un solo enfoque. No. Yo quiero hablar de dos cosas, pero entonces voy a plantearte la primera. Y es que veo que también en ese sincretismo como de temas o de narrativas, estuvimos también hablando con algunas personas de compañías que vinieron a la Bienal y tienen unos orígenes muy distintos de formación. Entonces siento yo también que este espacio de la Bienal ha servido o ha sido una plataforma para la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, como que yo vengo de la música, nos decía ayer una de las bailarinas. Otro de los invitados, que es el director de una de las compañías, no, es que mi formación es teatral. Mismo tú eres bailarina,
pero después las artes escénicas, digamos. Entonces también un poco cuál es ese sentido que ha tenido la Bienal para reunir diferentes artistas que provienen de lenguajes del arte que son diversos, pero que los vamos a poder ver en las puestas en escena. La Bienal es muy fiel a lo que sucede con las artes escénicas y con el pensamiento artístico contemporáneo en Colombia. La Bienal tiene ese gran privilegio y es que lo que tú ves en la Bienal es muy fiel a lo que pasa realmente en términos de la reflexión artística en el país. Nosotros, los colombianos, que estamos un poco como acostumbrados a sentir que estamos siempre como en deuda o en el segundo lugar o en el tercero o en menor lugar en términos de crédito artístico o conceptual, no logramos entender lo importante que es lo que produce Colombia en términos artísticos para el hemisferio y para el mundo. Cuando tú, por ejemplo, planteas este tema de la diversidad de cuerpo de aprendizajes y esos límites, digamos, entre lo que aquí es danza de manera amplia, mientras hay países latinoamericanos y países europeos que están todavía discutiendo si un bailarín profesional o de alto nivel es una persona que solamente ha pasado por una escuela de danza clásica o solamente ha pasado por una escuela de danza contemporánea acreditada en una universidad. En Colombia estamos muy avanzados en ese sentido. Nuestros bailarines y nuestras propuestas que están girando por el mundo y las que tienen reconocimiento nacional e internacional son propuestas que han atravesado eso. Nosotros estamos muy a la vanguardia del pensamiento latinoamericano en términos de las artes escénicas. Y los colombianos a veces no entendemos eso, no lo sabemos. Sí, por ejemplo, en estos días teníamos un conversatorio con alguien experto en políticas públicas para las artes y la cultura en Latinoamérica. Insistía en esto que yo estoy diciendo. En Colombia no logramos entender lo evolucionados que estamos en construir, a pesar de que nosotros sabemos que nos hace falta un montón de presupuesto, de infraestructura, de un montón de cosas, pero no logramos entender el valor que tiene lo que ya tenemos construido. Entonces, en la Bienal hay 35 programadores internacionales, hay por lo menos 12 personas de Canadá, viendo espectáculos colombianos, hay 7 programadores norteamericanos, hay personas de Francia, hay personas de otros hemisferios, completamente maravillados y abrumados casi diciéndonos que es esta diversidad tan impresionante que ustedes tienen de cuerpos, que es esa potencia de los cuerpos de Cali, para empezar, porque hay una cantidad de bailarines impresionantes acá, de las escuelas de salsa, de los colectivos de street dance, mismo los de Ballet, es decir, nosotros somos muy potentes y virtuosos en términos corporales. Olvidamos y no logramos ver en el panorama internacional lo potente que es lo que hacemos. Y la Bienal le hace justicia a eso. Buenísimo. Sí. Y de todas maneras es un espacio como también, no sé si intuitivamente o no, creo que no, que ha estado muy bien pensado para llegar hasta ahí y que por eso esperamos haya muchas más versiones para explorar toda esa diversidad de la que tú nos hablas. Quiero terminar con una cuestión y es saber si hay una obra, creo que sí, y ojalá podamos hablar de ella, que fue como construida o montada específicamente para la Bienal, que creo que es Pacífico Entundado. Entonces hablar un poquito como de esa experiencia cuando es la Bienal la plataforma inicial para la que se construye esta obra. En realidad yo debería hablarte de 9. Pacífico Entundado es una obra que es un poco como una especie de experimento direccionado artístico en donde entra el diálogo entre Sankofa y el maestro Rafael Palacios, pues que es un coreógrafo muy relevante para la historia de nuestra danza nacional, no diría solo contemporánea o afrocontemporánea, no, o sea, realmente es un gran referente para las artes escénicas del país, que tiene un trabajo muy centrado en preguntarse por los cuerpos racializados y por el lugar de los discursos de las historias negras dentro de nuestra historia y nuestra sociedad. Y Pacífico Entundado, entonces, es una pieza de un compositor muy relevante que es la entrega a la Orquesta de Cali, y hay una especie de conjunción artística para celebrar las identidades del Pacífico a través de hablar de la tunda, hablar de, en el discurso escénico aparecen los macheteros, aparece la memoria de los relatos, ¿no?, mágicos del Pacífico, y aparece la potencia de los cuerpos de los bailarines. Pero cuando yo digo que tendría que hablar de 9 obras creadas para la Bienal, es porque Pacífico Entundado es una, pero la Bienal entrega 3 becas de creación cada edición. Entonces hay una de larga trayectoria, una de media y una de joven trayectoria.
la de larga trayectoria, la realizó Alma de Tango, Medellín, que creó una obra impresionante sobre justamente el tango y nuestra cultura tanguera, que es muy sentida dentro de nuestro ecosistema cultural nacional, con unos bailarines de muy alto nivel. Está una beca de mediana trayectoria que crea Wangari de Indira Perea, que es una coreógrafa afrocontemporánea muy interesante, que habló sobre la violencia simbólica ejercida desde los medios de comunicación y los relatos sobre los hombres y las mujeres jóvenes negros. Está una beca de corta trayectoria, que es un colectivo que se llama Contempo Valle de Cali, que la danza contemporánea de Cali está empujando, creando nuevos discursos, nuevos relatos, que ya se pregunta mucho más sobre los cuerpos urbanos y lo femenino en este contexto, pero además con la Universidad Jorge Tadeo Lozano se dio un proceso muy prodigioso y muy interesante, y es que es la primera vez que se logró gestionar recursos de regalías para la danza. Hubo como una especie de matrimonio muy lindo entre ProArtes y la Tadeo hacia abril del 2023 para gestionar unos recursos importantes para algo que no se había hecho nunca, y fue buscar, rastrear y trabajar con colectivos de danza del Pacífico, Chocó, Cauca, Valle, Nariño, y alimentarlos de conocimiento, de experiencia sobre la creación, y escoger 5 que fueran estrenadas en la Bienal. Entonces pasó una obra de Cali, el colectivo MEC, hecha con bailarines de Comuna 23, bailarines de street dance, de salsa, con una pieza súper interesante del coreógrafo Eduard Mar, cartagenero que vive acá. Pasó Kibdo, un colectivo que se llama Yalumba, que no había tenido plataforma nacional, y son unos bailarines tradicionales increíbles del Pacífico Norte, que trajeron una apuesta contemporánea muy interesante que habla de la violencia que viven en Quibdó, pero que habla del abosado y de la resistencia a través de la danza. Pasa Pacific Dance de Tumaco, también, que llega aquí justamente por ese proceso, financiado por Bienal y este proceso. Pasa al colectivo Patojos de Cauca, Popayán, que tiene un lugar la danza urbana de Popayán también por primera vez en la Bienal. Y hay otra obra de Valle también que acompaña este proceso, que muestra también el universo de la danza tradicional. Entonces no es una, son 9. Claro, mucho más grande el panorama. Mucho más grande el panorama, y además es un panorama que celebra la cultura festiva, que celebra la diversidad corporal, que celebra como la potencia que somos nosotros en danza. ¿Qué alianzas tan estratégicas, digamos? Porque hablábamos ahorita como de esa relación no solamente de los grupos invitados, sino también a nivel de como presupuestos o financiación para este tipo de grupos que realmente están por primera vez en la Bienal y que seguramente aquí en adelante esperamos tengan una participación mayor en cada versión. Larga vida a la Bienal. Es el ideal, siempre. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí, por el espacio, y que bueno, nos sigamos encontrando no solamente en otras charlas, sino en puestas en escena de la 6ª versión de la Bienal de Danza de Cali. Muchas gracias por la invitación, y siempre, sobre todo, invitarles a ver toda la danza que puedan, siempre donde la encuentren, invitar a apoyar a sus hijos si quieren ir a bailar, invitar a apoyar a las academias, invitar a apoyar el movimiento de la danza del país, que finalmente es como una vía de construcción de sociedad. Muchísimas gracias. En el país de la alegría.